la encuesta. ¿Ese es el tema, maestra? Sí, ese es el tema. Este tema de la encuesta me parece, bueno, sí es el segundo tema de español del bloque 4. En el libro lo podemos encontrar con el título de reportar una encuesta. En la página 138 ustedes pueden encontrar ese tema. Entonces, el día de hoy sí vamos a trabajar varios aspectos importantes de la encuesta y ya la próxima clase, pues bueno, ya haremos unos ejercicios o unas actividades de cómo aplicar una encuesta y nos vamos a basar en el libro de texto. Entonces, bueno, ¿ya anotamos este tema? Ya, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Ustedes, chicos, en algún momento han escuchado hablar de las encuestas? Sí, maestra. ¿Qué saben ustedes al respecto? Que son varias preguntas que le hace una persona para saber más sobre ella. Ajá, muy bien. Son una serie de preguntas y se les aplica, bueno, a varias personas precisamente, a un cierto grupo de personas también, o a lo mejor a cualquier persona. Ahorita vamos a checar. ¿Qué más sabemos de esto? Nos serviría para, es que luego lo hacen en los trabajos. Se aplica en los trabajos. ¿Dónde más podríamos aplicar una encuesta? ¿O para qué? ¿Qué pretenderíamos nosotros obtener si aplicáramos una encuesta? ¿Cierta información? Información sobre otra persona. Podría ser información sobre otra persona o qué es lo que conocen sobre algún tema, ¿no? Muy bien, entonces es un tema que en algún momento hemos escuchado y son muy buenas las referencias que ustedes tienen para iniciar este tema. Entonces, bueno, tenemos que la encuesta es en sí una técnica de investigación que se va a fundamentar en una serie de preguntas por escrito. Generalmente es por escrito. En algunos casos también puede ser una serie de preguntas que se le realiza a alguien de manera verbal. Y esto con el propósito de obtener y a su vez recopilar información determinada que en algún momento se volverá muy importante en una investigación. El origen de las encuestas, bueno, tenemos que la encuesta es una de las estrategias de recopilación de datos muy conocida, muy popular y ampliamente practicada. Entonces tenemos como antecedente que pueden situarse en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Estados Unidos en el siglo XIX. Actualmente, pues ya a nivel mundial, pues se llevan a cabo estas encuestas y pues como habíamos comentado son muy comunes. ¿Qué características tienen entonces estas encuestas? En la encuesta se plantea un tipo de observación de los hechos, que no es directa la observación y el conocimiento del fenómeno que se da a través de lo que manifiestan los encuestados. Encuestado se le llama a la persona a la que tú le vas a aplicar esa encuesta. Pero entonces, ¿qué término tendrán aquellas personas que se dedican a aplicar encuestas? ¿Alguien lo sabe? Encuestador. Así es, muy bien, Braulio. Encuestador son aquellas personas que están aplicando este instrumento y encuestados, las personas quienes te van a responder la encuesta, ¿sí? Entonces, puede aplicarse la encuesta por medio de un sistema de muestreo que nos permitirá limitar o generalizar la cantidad de personas a encuestar. Como comentaban ustedes hace un momento, podemos aplicarle una encuesta a los adultos, aplicar encuestas a los niños, a los maestros, a los padres de familia, en un trabajo.
Entonces, eso es a lo que se refiere con obtener una muestra de toda la población que haya a mi alrededor. Yo solamente voy a elegir a qué personas les voy a aplicar la encuesta, según los propósitos que tenga o de qué tema yo quiero obtener información. Por ejemplo, si yo hablara sobre las tienditas escolares, una vez regresando a las escuelas, ¿a qué personas yo les aplicaría, por ejemplo, principalmente una encuesta si quiero saber información sobre las tienditas escolares? A los niños que asisten a la escuela. Así es, básicamente a los niños porque ellos pues son los que principalmente hacen consumo en las tienditas escolares. También podríamos a lo mejor aplicar la encuesta a los maestros porque también están dentro de una escuela. Pero a lo mejor no me serviría mucho si yo le aplicara la encuesta a una persona de la tercera edad porque no está dentro de la escuela. Sí me puede arrojar información, pero no una información tan precisa porque no están dentro de ese ambiente. Si quisiera yo saber sobre ventajas y desventajas sobre las vacunas, ¿a qué personal yo le aplicaría esa encuesta? Nada más ve que está cargando el teléfono. A las 9 le hablas a Nani y él. ¿A quién? ¿A quién se le aplicaría, chicos? Si quiero hablar sobre las vacunas, sobre avances científicos. A los A doctores. los científicos. A los científicos, a los doctores, los enfermeros. ¿Me serviría a mí aplicarle esa encuesta a un abogado, a un ingeniero, a un arquitecto? No, porque no lleva, él él no puede rescatar esa información. Así es, no nos darían la información, nos darían información sobre sus puntos de vista, sobre sus opiniones personales, pero no como tal lo sustentarían con un conocimiento porque no es la área en la que de profesión de ellos. Por eso es a lo que se refiere con ese otro ejemplo sobre obtener una muestra que nos permita limitar. O en su caso, si yo quiero generalizar, pues entonces ya sea, por ejemplo, si yo hablara sobre el ahorro del agua, por ejemplo, el cuidado, perdón, del medio ambiente. De manera general, entonces yo sí le puedo aplicar a lo mejor a niños, a padres de familia, maestros, independientemente de la oficio o profesión que tengan, me pueden dar un punto de vista sobre ese tema. Entonces ahí es donde es importante ver, según el tema, qué población es la que yo le voy a aplicar ese instrumento. Inclusive por edad también lo podemos hacer. Personas adultas, pero ¿de qué edades? ¿Por qué adultas? Porque, bueno, tienen otro punto de vista que los niños. Pero no por lo que sean niños quiere decir que no sean importantes. Todas las opiniones son muy importantes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que para realizar una encuesta, en un primer punto, se deben de determinar concretamente los objetivos de la realización de esta encuesta. Y para posteriormente seleccionar a conciencia el tipo de encuesta que vamos a utilizar. Entonces, debe de ser una encuesta lo más corta posible, solamente preguntar lo necesario y preferir preguntas, básicamente preguntas cerradas. Las opciones deben cubrir cada posible respuesta para datos cuantitativos. Datos cuantitativos se refiere de cantidades y también incluir las respuestas más frecuentes para datos cualitativos. Cualitativos quiere decir, se refiere a las preguntas que son abiertas. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. De igual forma, no usar preguntas tendenciosas que delaten la opinión del investigador o del encuestador. Como instrumentos, tenemos como conocimiento que la encuesta es una de las técnicas más útiles de una investigación. Y para su ejecución o su aplicación, se lleva a cabo la elaboración de instrumentos
Esos instrumentos nos van a ayudar a recopilar datos, información de instrumentos. Bueno, en lo que concierne a una encuesta, se tendrá como instrumento principal, pues habíamos comentado que es el cuestionario. Ahora, el cuestionario consiste en una serie de preguntas que están organizadas y deben estar estructuradas de una manera coherente o de manera lógica, donde las opciones de respuestas sean las adecuadas para obtener la información que yo necesito saber. Por ello es que en algunos casos, como en los censos, se utilizan cuestionarios con una estructura y un orden que es muy amplio, debido a que, bueno, se hace y es necesario tener un control profundo de las respuestas y hace a su vez que el proceso sea más sencillo al momento de recopilar toda esa información que nos den. Por eso es muy, muy importante saber redactar las preguntas de que te arrojen datos, que sea información importante para lo que tú quieras saber. Ahora, yo les comentaba sobre unos tipos de preguntas. Recordarás que yo te mencioné preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces, tenemos 3 tipos de preguntas que son muy esenciales o muy básicas para formular un cuestionario. Teniendo así lo que son las preguntas abiertas, preguntas semiabiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son utilizadas cuando nosotros queremos saber a profundidad la opinión de nuestro encuestado, o si deseamos conocer sobre aspectos emocionales o pensamientos muy propios de la persona. Quiere decir, para que me entiendas cuáles son las preguntas abiertas. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué entiendes por...? O a ver, creo que aquí tengo un ejemplo. Ah, sí, aquí tenemos un ejemplo. Si yo aplicara en una encuesta la pregunta, ¿qué opina de la destrucción ambiental? Pues ya, medioambiental, perdón, gracias, Echel. Si yo dijera, ¿qué opina de la destrucción medioambiental? Entonces, yo ya con esta pregunta abierta, doy pauta a que me respondan ilimitadamente. No me van a responder, pues está mal, está bien, o no sé. A lo mejor es válido, porque también ese es un derecho que el encuestador tiene. Si sabe o no sabe, ahí te lo va a colocar. Pero si hay una persona que es consciente de este tema, pues a lo mejor te diga que pues es importante que se hable más sobre la educación, sobre el medio ambiente para evitar que siga habiendo deterioro, o te van a inclusive a mencionar estrategias para el cuidado, y es una opinión extensa. O si nosotros dijéramos la siguiente pregunta, ¿qué le parece el nuevo modelo económico implementado? Entonces, hay quienes si saben del tema, pues te van a dar una respuesta. Quienes no, pues van a decir, bueno, ¿de qué modelo económico? ¿Cuándo se implementó uno? ¿A qué te refieres? Pero damos pauta a que nos respondan. Si saben del tema, todo lo que nos quieran comentar. Si no lo saben, pues bueno, también es válido que te coloquen que no lo saben. En el caso de las preguntas cerradas, en este tipo de preguntas, como su nombre precisamente lo dice, se encuentra cerrado el círculo de opciones que se tienen para responder y se va a limitar simplemente a que te contesten sí, que te contesten no, que te respondan algunas veces, siempre, nunca, como en los exámenes. O simplemente en algunos casos, solo a las respuestas que la encuesta misma te ofrezca, sin espacio para opiniones más amplias. Maestra, Mande. entonces, en los exámenes se encuentran preguntas cerradas, ¿no? Así Porque ahí es. solo se selecciona cuál de las 3 o cuál las Ah, opciones. ok. En ese caso, ese es otro tipo de preguntas. Para el examen, lo que tú comentabas cuando tenemos la respuesta A, inciso A, B, C y D, ese tipo de preguntas se llama preguntas de opción múltiple.
Tú tienes 4 opciones o 3 para responder y que se supone solamente tú seleccionas una respuesta de 3 o de 4. Pero luego hay niños que seleccionan las 4 respuestas o 3 o ninguna. Entonces, esa es otra pregunta, ese es otro tipo de pregunta para un cuestionario o para un examen. El responder, el que tengas 4 o hasta 6 respuestas. En el caso de las preguntas cerradas, básicamente es nada más sí o no. Quiere decir, nada más estás dando pauta a 2, generalmente es a 2 respuestas. O le puedes agregar no lo sé. También sería válido. Pero eso es lo que hace diferencia a la del examen, que les comento en el examen, pues ya encontramos las preguntas, lo que les comentaba de opción múltiple, también encontramos preguntas abiertas, cuando te dicen, explica con tus propias palabras, o qué significa constitución, un ejemplo. Y tú empiezas a redactar con tus propias palabras lo que te acuerdas que significa o lo que sabes. Podemos encontrar en un examen las respuestas de falso y verdadero, podemos encontrar de relación de columnas, y bueno, son tantos tipos de preguntas, pero dentro de todos esos tipos de preguntas, en el caso de la encuesta, pues solamente es abierta, semiabierta, semicerrada, bueno, la checamos la tercera, y esta que es la cerrada. Ah, de acuerdo, gracias, maestra. No, ¿de qué? Entonces, bueno, en el caso de estas preguntas cerradas, tenemos que suelen utilizarse cuando se quiere obtener con rapidez una información, cuando requerimos de respuestas que sean concisas y que sean claras, y que no se desea redundar en la información. Al tú saber una encuesta o aplicas una pregunta donde su respuesta es sí o no, suponiendo que yo tengo una muestra de gente, de personas le voy a aplicar un ejemplo. No es así. Si yo le aplicara una encuesta a 100 personas, donde yo les preguntara, vamos al tema relevante del actual. Si yo les preguntara, por ejemplo, sobre si ya se vacunaron, yo voy a dar respuesta a sí o no. No tendría en ese caso que yo colocara no lo sé, porque se supone que una persona está consciente si ya se vacunó o no. Y entonces de esas 100 personas, para más adelante yo sacar mis datos, mis resultados, que ahorita lo vamos a ver también, yo nada más estaría contando cuántos me dijeron que sí se vacunaron, cuántos me dijeron que no se vacunaron. ¿Sí? Y son datos información respuestas muy cerradas, muy concisas, como lo dice aquí. En el caso de las respuestas abiertas, si yo les coloco por qué, entonces a quienes me pusieron que no se vacunaron, yo les doy pauta que me den sus justificaciones, que me digan, no tuve tiempo, no me quiero vacunar, no alcancé vacuna, llegué tarde, o quienes me digan que sí, pues me den otra respuesta también. Y eso es a lo que se refiere con evitar que sea redundante o repetitiva la información. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? No, maestra. No, maestra. Muy bien. Un ejemplo de ello no es necesariamente el poner sí o no. Otro caso de respuestas de pregunta cerrada es, por ejemplo, ¿has sufrido algún tipo de maltrato? Y básicamente la respuesta sería sí o no. El no lo sé no tiene un sentido aquí. O el tal vez, porque el decir no lo sé o el decir tal vez o quizá o probablemente, pues nos deja al aire una respuesta que no es concreta. O es sí o es no. Dice, ¿te has sentido acosado por tus compañeros? Esa es otra pregunta de respuesta cerrada, o perdón, pregunta cerrada, donde nada más me limito a sí o no. Pero en el caso de la pregunta, ¿cuál es su estado civil? Aquí hay varias opciones. Bueno, el sí y no tendría caso, ni el tal vez, pero podríamos poner los estados civiles que son
casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre, sociedad en convivencia y demás. Entonces, aquí yo ya doy pauta a que solamente me respondan alguna de esas opciones que conocemos como estado civil, pero no tendría un sentido que yo pusiera como opción el no lo sé, o el sí, o el no. No tendría una lógica según la pregunta que estoy aplicando. Ahora, en el caso de las preguntas semiabiertas, estas son iguales casi iguales que las preguntas cerradas, que ofrecen límites en las respuestas, pero en este caso se deja un espacio totalmente abierto para admitir una respuesta que sea más específica de las que se piden o completar más ampliamente la información. Tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de tela usas para la confección de ropa? Un ejemplo. Y entonces ya te pueden, tú les colocas 3 opciones de respuesta, pero también agregas la parte donde dice otros. Y por ejemplo, alguien diga, bueno, es que uso, ay, se me fue el nombre de la poliéster. Poliéster. Ajá, gracias, Mateo. Es la misma que iba a decir poliéster. Alguien diga, por ejemplo, ¿qué tipo de tela usas para confección de ropa? Y a quien se le está aplicando diga, bueno, yo uso poliéster y no viene aquí. Donde dice otros, pues yo voy a colocar otra respuesta. Y de igual forma, aquí saco mi concentrado. De las 100 personas, ¿cuántos me contestaron que lino? ¿Cuántos marcaron la seda? ¿Cuántos me dijeron algodón? Y en el caso de otros, si muchos me dijeron poliéster, también voy a agregar. Si me dicen otro tipo de tela, pues también voy a sacar cuántos y de ahí. Simplemente es estar aterrizando con cantidades. El número de personas que se aproximan tuvieron más en común esa respuesta. Ahora, así como tenemos tipos de preguntas, también las hay los tipos de encuesta. Tenemos, por ejemplo, lo que es la encuesta descriptiva. En este tipo de encuesta se persigue principalmente, como su mismo nombre lo indica, describir y reflejar el entorno o las condiciones del fenómeno que nosotros estamos investigando, así como también las actitudes y los comportamientos. Y en el caso de encuestar a una determinada población o una muestra de población, que era lo que les comentaba, intentamos describir también la situación en la que se encuentra ese grupo de personas al momento de realizar la encuesta. Por ejemplo, si está en el campo, en la ciudad, si a lo mejor es gente en situación de calle, también podría ser. No porque vivan en la calle quiere decir que no les podemos realizar preguntas. A todas las personas en general. Ahora, en el caso de las encuestas analíticas, este tipo de encuesta, además de describir las condiciones de lo que investigamos intentando averiguar y más bien explicar las causas, el por qué se está dando un determinado fenómeno o situación. Con esta encuesta analítica también se intenta realizar un análisis profundo de estas causas a través de la recopilación de información y a su vez lograr elaborar conclusiones explicativas de esto. Encuestas personales. Estas se realizan cara a cara entre el encuestado y el encuestador, o el investigador y el encuestado. Investigador, pues recordemos que también es la persona que está aplicando la encuesta. Es de manera personal, de manera directa, y pueden realizarse en una ya delimitada zona geográfica, en un espacio específicamente preparado para aplicar tu encuesta o para abordar a las personas en la calle. No sería muy factible aplicar, por ejemplo, una encuesta en una fiesta, porque hay mucho distractor, ni tampoco en la calle a altas horas de la noche, por la cuestión de la inseguridad, o si está lloviendo y quieres aplicar una encuesta en la calle, pues no. Entonces, para eso es importante, como dice aquí, delimitar la zona geográfica y el espacio donde tú vas a aplicar esa encuesta para que tu encuestador se concentre
al momento de darte las respuestas y no tenga distractores que simplemente cumplan con su función y tu encuestador pues te conteste mal o al final ni te ponga atención. Cuando queremos a lo mejor abordar personas en la calle también es válido y son muy comunes también estas encuestas aplicándolas a personas en la calle, pero precisamente hay que ver un espacio que sea un poquito tranquilo. Por ejemplo, un parque es lo más común, una alameda donde se tiende a aplicar encuestas porque la gente pues está más relajada, camina más despacio y también la forma en la que tú te vas a acercar para presentarte y solicitarle que te apoyen en la resolución de esa encuesta. Ahora, la encuesta personal, bueno, la tenemos aquí que, bueno, la encuesta personal, una de sus características es que debe de ser estructurada y a esto se refiere con que las preguntas, en donde las preguntas ya han sido establecidas y fijadas previamente. Al hablar de una estructura nos referimos a que siguen un orden de cómo deben de emplearse. Ya tengo yo una serie de preguntas y en ese orden las voy a aplicar, si es de manera verbal. Entonces, yo no voy a preguntar primero qué haría, por ejemplo, para evitar la contaminación del aire. Y después le pregunto, ¿y qué es la contaminación? Entonces, no, hay que llevar todo un proceso. También tenemos otra parte que es no estructurada. Cuando una encuesta personal no es estructurada, se refiere a que las preguntas surgen espontáneamente y no necesariamente seguimos un orden. Son más generales y el encuestador puede intervenir con mayor libertad a la hora de preguntar. La única desventaja aquí que yo veo es que si nosotros hacemos preguntas que de momento me van surgiendo, pues se presta a que a lo mejor yo haga la misma pregunta 2 o 3 veces, solo que de diferente forma, pero al final me darían la misma respuesta. Por eso, en lo particular, pues sí debería de ser estructurada la encuesta y aplicarlas como vamos marcando un orden. Ahora, ¿cuándo aplicar una encuesta? Los estudios de encuestas son útiles cuando queremos obtener información en un sentido que es bastante amplio. Es decir, de gran cantidad de información o una gran cantidad de población de la que se quieren conocer sus opiniones y para esto no hay una manera más factible que realizar una encuesta, donde podremos tener mayor control de todos los datos recabados. Las ventajas de una encuesta tenemos que resulta ser una técnica muy rentable, muy factible para obtener diferentes puntos de vista, porque nos permite obtener información muy diversa y en algunos casos información que sea generalizada. Entonces, es extraída de un sector bastante amplio de la población también. Si se evalúan los costos de este tipo de estudios, también resulta muy rentable, porque, bueno, la inversión para llevarla a cabo suele tener muy buenos resultados. La encuesta, pues, es una técnica muy fiable porque las respuestas obtenidas, depende del tipo de encuesta que aplicamos, si son concisas y claras, lo cual hace fácil que los datos puedan tratarse y cuantificarse para obtener resultados más exactos. De igual forma, es muy práctica a la hora de aplicarse gracias a los instrumentos del cuestionario. Por medio de estos, pues podemos ampliar nuestra aplicación a distintos grupos de población, como lo habíamos ya mencionado. Las desventajas, porque también las hay de la encuesta, es que una de las principales desventajas es que los encuestados nos lleguen a brindar en algún momento respuestas falsas, respuestas que carezcan de una certeza o que sus respuestas no resulten según los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar con esa encuesta. Entonces, lo más común es principalmente lo primero, que a lo mejor nos den respuestas falsas, mal elaboradas y bueno,
Ese es un riesgo. También que respondan de una manera poco adecuada para la información que nosotros pretendemos recolectar. También otra desventaja es que sus respuestas tengan un alto grado de subjetividad y no logre identificarse lo que quieren realmente reflejar con sus respuestas. Quiere decir esto que nos den respuestas muy generalizadas, mal redactadas, y pues solamente estén respondiendo por responder y no sean conscientes de sus respuestas, valga la redundancia. Y en algunos casos, en algunas ocasiones los encuestados no, con esto de lo que les decía, no muestran una seriedad ante la aplicación de la encuesta, no muestran esa seriedad de lo que se necesita para llevar a cabo esta encuesta. Y en casos más extremos, simplemente se niegan a responder. Pero bueno, mejor que se nieguen a responder y no que te den respuestas inventadas, que al final de cuentas no te servirían. A manera de conclusión hasta aquí, tenemos que la encuesta es una de las estrategias de recopilación de datos. Es muy compleja y de la cual se da uso para obtener datos mediante normas establecidas, persiguiendo la vivencia del encuestado y cómo éste se asocia y vive con la realidad que se quiere conocer. Y bueno, chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? No, maestra. Muy No, bien. maestra, ninguno, todo quedó No, en maestra. cuestión. Ok, muy bien. Entonces, como podemos observar, chicos, sí es todo un desafío el aplicar la encuesta. A veces pensamos que vamos a llegar y todos amablemente nos van a querer apoyar con la encuesta, pero ¿qué hay de trasfondo? Que a lo mejor nos nieguen el apoyo o nos digan que sí, nos respondan mal, o que bien nos apoyen resolviendo la encuesta y con datos que nosotros queremos